Este 2017 el Maule fue epicentro de uno de los eventos científicos y tecnológicos más importantes a nivel mundial. Por primera vez el Congreso del Futuro llegó a las regiones y la Universidad de Talca fue su sede. Aquí en el edificio Espacio Bicentenario se dio cita el mundo académico, político y la sociedad civil para pensar el Chile que queremos en los próximos años. Lo invitamos a revivir este evento, las conferencias con connotados expertos y también el panel de cada una de sus temáticas. A continuación, el bloque Biodiversidad y Cambio Climático. Muy buenos días. La verdad es que antes de comenzar quisiera agradecer por la invitación. Es un honor participar acá en este congreso tan importante y especialmente representando, ¿cierto?, a la Universidad Católica del Maule. El tema de hoy va a ser bien interesante. Es un tema que me ha preocupado a mí desde hace muchos años. Es el efecto del cambio climático en la biodiversidad y tenía una serie de cosas preparadas, pero cuando venía manejando desde Curicó se me ocurrió contarles algo cortito sobre mi experiencia personal. Yo me hice biólogo en la península de Tumbes, en Talcahuano. Y en esos tiempos, digo que me hice biólogo porque desde los 4 o 5 años me dediqué a colectar insectos, plantas, todo tipo de animales, observarlos, etcétera, sin saber obviamente que estaba forjando una carrera de la biología para el futuro. El día de hoy, el mismo lugar, el mismo espacio, la misma casa, aunque la casa no existe producto del tsunami del 2010, albergan los mismos espacios físicos, pero no las mismas especies. Ya no hay odonatos, o libélulas, no hay moscardones gigantes, no hay lagartijas, solo hay cemento y una que otra mosca o alguna avispa chaqueta amarilla. Los cambios que hemos generado en el ambiente nos han traído como consecuencia efectos grandes en el ecosistema. Y las consecuencias de esto son impredecibles. Hay una serie de preocupaciones desde prácticas, como perder potenciales recursos, ¿cierto?, para el futuro, hasta consecuencias éticas, básicamente respeto a la vida o a las especies que comparten este planeta con nosotros o que nosotros compartimos con ellas. En ese contexto, el tema de hoy va a ser muy interesante porque vamos a escuchar científicos que están, ¿cierto?, en la línea frontal de la investigación de este tema y obviamente nos va a hacer reflexionar respecto a lo que hacemos como seres humanos y nuestro impacto sobre la biodiversidad que es producto de la evolución biológica de muchísimos millones de años en este planeta. En este contexto quisiera presentar a nuestro primer panelista, a nuestro primer expositor, perdón, el doctor Bruno David. Voy a hacer una pequeña reseña biográfica de él. Él nació el 21 de septiembre de 1954 en Francia. Estudió en la Universidad Franco Condado, haciendo su tesis en paleontología de equinodermos en el año en 1981 entró como ingeniero y luego como investigador al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. En 1985 obtiene su doctorado en Estado de la Universidad de Borgoña y en 1991 es nombrado director de investigación y la dirección del Laboratorio de Paleontología del mismo centro en Dijon. Él es el arquitecto de la expansión y desarrollo de este laboratorio que se ha convertido en un laboratorio de biogeociencias, ¿okay? Que fue generado con el fin de crear una interfaz interdisciplinaria entre ciencias de la Tierra y la vida. Actualmente es el presidente del Museo de Historia Natural de Francia. Así que tenemos un invitado muy ilustre. El doctor David va a tener 30 minutos de exposición. Yo lo voy a molestar a los 15 minutos. Voy a decir la mitad. ¿Ok? Y obviamente cerca de un minuto, cuando ya quede un minuto también lo voy a hacer. Just 1 minute left. ¿Ok? Así que, bueno, buenos días. Quisiera dejar con ustedes al doctor Bruno David en la primera exposición del día de hoy en biodiversidad y cambio climático. Gracias.
En breves segundos comenzará su exposición el doctor Bruno David de Francia con su exposición A la sombra de las crisis antiguas. Va a haber traducción simultánea para que usted, por supuesto, no se pueda perder detalle en su casa a través de campustv.cl de este Congreso del Futuro. Breves minutos entonces de iniciar la exposición del primer invitado internacional, en este caso el doctor francés, que nos viene a hablar en este panel de biodiversidad y cambio climático. Los dejamos entonces en el escenario del aula magna del Espacio Bicentenario con este primer expositor. Voy a proponer entonces un viaje en el tiempo, empezando mostrando algunos episodios hace unos 635 millones de años. Es grosso modo. Problemas técnicos que ya estamos solucionando para que usted no pierda detalle entonces del expositor Bruno David. Ahí él comienza entonces su exposición. La Tierra es una especie de bola de nieve. Y la mayor parte de la Tierra estaba bajo de hielo. Hay tres secuencias de este tipo al principio de la vida de la Tierra. Más recientemente, a 250 millones de años, hubo una crisis grande, la más grande crisis que hemos experimentado en la Tierra, con mucho volcanismo, bajo contenido de oxígeno en las áreas, muy frío y muy rápidamente, y continentes que están en un bloque único, no como era común, y 90% de las especies desaparecieron, lo que es mucho. En otro episodio, hace 55 millones de años, hubo un calentamiento breve pero muy rápido y fuerte. 635-50% de los microorganismos marinos desaparecieron, hubo migración de especies, un renuevo de biodiversidad, y la temperatura media del mar era 34 grados en algunos de los mares en la Tierra. Por lo tanto, la historia de la biosfera ha sido un camino largo, pero no muy tranquilo. En los últimos 500 millones de años hemos experimentado 5 grandes crisis, y además de estas crisis hemos tenido más 50 otras crisis entre medio. Entonces podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué pasa hoy día? ¿Se espera alguna crisis? Y si es el caso, ¿es de la misma tipo de las anteriores? Pero antes, ¿qué es una crisis? Tenemos que definirla. Las crisis se definen en espacio, no es un problema local, sino un problema global. También se define en el tiempo, las tiempos tienen que ser rápidas, por lo menos en escala geológica. Estamos hablando de 1 millón de años. Y más importante, es una crisis, tiene un impacto general en la biosfera. No es un problema solo con un par de especies, tiene un impacto en muchas especies. Esa es la definición de una crisis. Desde eso yo les propongo 4 capítulos para ver esto. Primero vamos a ver las crisis más antiguas, después vamos a desarrollar las reacciones de la biosfera, vamos a ver un ejemplo de lo que pasó hace 55 millones de años, y veremos cómo lo que pasa hoy. ¿Cómo se procesan las crisis anteriores? Tenemos que saber que hay 5 crisis principales llamadas las grandes crisis. Esa es la escala geológica, y tenemos estas 5 crisis. Los números son tan importantes. Aquí tenemos también el tiempo en esta línea, y tenemos una curva que representa la biodiversidad en esta línea. Y se ve esas 5 crisis principales. Aquí hay una grande caída en la biodiversidad, son las caídas de biodiversidad. Esto es
es para decir que definir esas 5 crisis. La más antigua corresponde a una situación muy particular. Nunca son las mismas. La mayoría de las crisis son diferentes. Por ejemplo, si ven la geografía, se puede, en este caso, todos los continentes están juntos. Aquí están más ya repartidos, más un plan sobre todo marino. Estos son los niveles del mar, a veces suben, a veces bajan. Es la cantidad de oxígeno en el océano, y ese es el clima, que es bastante compleja, inversiones complejas en el tiempo. No hay 2 crisis que sean idénticas. Si tratamos de ver a los factores comunes de las crisis, hay 2 pretendientes: el volcanismo y los meteoritos, lo que llamamos el fuego desde la Tierra y el fuego hacia la Tierra. Los meteoritos, veamos. Si vemos algunas de las crisis, vamos a hacer una covalencia entre los impactos es en Sueca, es en Canadá, y esto está en Yucatán. Ahí está justamente la frontera entre la Tierra y el mar, pero fue un impacto grande de meteorito en Chicxulub que mató a los dinosaurios. Aquí se puede ver entonces que uno grande, uno mediano, pero se puede ver. Pero si continuamos a ver otro impacto de meteoritos, podemos encontrar varios impactos que son tan grandes como los impactos que ya acabamos de ver, que coinciden con la grande crisis, pero no hay crisis entre medio de las otras, o sea, causado por la otra. Por ejemplo, tenemos aquí un impacto grande de 100 kilómetros de diámetro. Esta es la huella que dejó en Rusia, en Siberia, pero no hay crisis relacionada con este impacto. Entonces, ahora 3 impactos están más o menos coincidentes con las crisis, y algunos impactos grandes no están relacionados con la crisis. Entonces, este factor de los meteoritos no es ni suficiente ni necesario, pues la correlación es bastante baja. ¿Qué pasa con el volcanismo? Esto es un diagrama más complejo. Aquí tenemos la edad de las placas en el océano y la Tierra, y vemos las grandes erupciones de volcanes con gran emisión de lava. Aquí tenemos la edad de la crisis. Hay una perfecta correlación entre la edad de la lava y la crisis. Aquí hay una correlación entre todos los parámetros. En los rojos se ve las 4 crisis, y la quinta de estar fuera del gráfico. Además, tenemos algunos puntos negros para eventos volcánicos que no están relacionados con la crisis. Por lo tanto, no es una correlación, no es una causalidad necesaria, pero podría ser necesario si tenemos más precisiones en la edad de esos y si pudiéramos explicar la desaparición de la otra crisis que está relacionada. Pero es posible solamente puede ser que el cráter o la evidencia fue tragada por la subducción de las placas. Es una posibilidad. Porque es muy antigua, es más de 400 millones de años, puede ser que ha sido subducida. Es una posible explicación. La primera conclusión de este capítulo: la crisis generalmente es algo complejo. El factor principal que afecta a la biodiversidad siempre es el clima, aunque cualquiera sea el origen del cambio, y los factores que impactan son siempre múltiples, y el volcanismo está a menudo involucrado. Pero hay otros factores de la crisis, y esto me lleva a una comparación con el libro de Agatha Christie, El crimen del Oriente Expreso. En este libro, a lo mejor ustedes hay varios asesinatos, todos son matados con un cuchillo. Si las crisis son las mismas, entonces hay varios factores que afectan a la diversidad. Pero la cuestión es quién tiene el cuchillo más largo. No es tan importante. Lo importante es que hay varios factores. ¿Cómo reaccionó la biosfera?
Esto no es una crisis. Tienes muchos animales muertos en esta foto, en esta cama, pero no es una crisis. Es solamente una acumulación de oportunidades. Esto es una crisis. Aquí hay una base vacía, no hay nada, no hay ninguna evidencia de vida. Así que las crisis nunca significan matanzas masivas. Uno de los errores que se comete es que esta imagen es una imagen errónea. Las crisis no matan animales ni plantas. Entonces, ¿qué pasa? Primero se vacían los recursos o drásticos cambios en el ambiente. Eso hay menos hechos o menos éxito reproductivo. Hay menos individuos que están entre cada generación y después las especies desaparecen. Entonces las crisis no matan a nadie, pero decrementan el éxito reproductivo. La crisis no es un mundo vacío, no es un cementerio. La crisis no mata. Es muy importante intentar para entender esto. ¿Qué pasa como consecuencia de la crisis? Normalmente tenemos un cambio en los ecosistemas. Aquí podemos, al final de la secundaria, se puede comparar el cambio de ecosistemas. Y el principio del terciario arriba es una imagen como era el principio del terciario. Otro impacto importante, un poco más complicado de explicar, es en la época, cuando la Tierra era una bola de nieve. Aquí decimos que en este tiempo, y estas son el lineaje verde que había en la Tierra, pues tenemos algas verdes, y el otro lado tenemos plantas, las que conocemos ahora, y hay un gran gap en la fisiología entre ambos, hay una gran diferencia. Estos son clorofilatos y esos streptofitos. Y lo que podemos considerar esto es que quizá la divergencia entre estos dos grupos pasa durante la época de bola de nieve, porque los clorofitos eran bajo el hielo y los xerofitos estaban sobre el hielo. Esto llevó a una diferenciación fisiología, y eso puede explicar la diferencia entre ambos tipos de plantas. Por lo tanto, esta crisis llevó a una gran diferenciación entre estos dos tipos de plantas. La conclusión de esto es que las crisis llevan a drásticos cambios de la biosfera. No son matanza masiva. La nueva crisis, cuando se pasa el pic, se abren nuevos mundos, y estos nuevos mundos son diferentes de los antiguos, y esto podría ser un problema para nosotros. Ahora, un ejemplo. Voy a desarrollar un poco más este ejemplo, lo que se llama el calentamiento paleoceno-eoceno máximo, llamado PTM, que es un análogo antiguo. ¿Es posible comparar esta situación con la anterior? Le voy a mostrar lo que es posible y lo que no es posible. El límite paleoceno-eoceno en este momento, el planeta era un planeta homogéneo, con un clima homogénico. Había incluso árboles de la Antártica, por ejemplo, y estaba bastante temperado, no era muy cálido. Y tenemos fósiles de plantas que nos muestran eso. Esto es un diagrama más complejo. El cero es hoy, es el tiempo, y aquí tenemos una curva verde, y tiene que ver con los cambios de temperatura. Estamos en este momento aquí, entonces seremos un planeta frío. Antes era mucho más cálido, y aquí tenemos el comienzo de la glaciación, con hielo en ambos polos, lo que no es una situación frecuente en la historia de la Tierra. Hace 25 millones podemos ver aquí, tenemos un pic de calentamiento y muy breve en ese planeta, y en otra parte ya estaba cálido.
De acuerdo con el modelamiento del clima, vemos que tenemos 34 grados en el océano y en la superficie de la Tierra, incluso más, con 37 modelos, y podemos llegar a 50 modelos dependiendo de los modelos, en algunas partes de América del Sur y en África, lo que es horrible. Por tanto, en este momento el dióxido de carbono no era el único factor. También tenemos moléculas de gas que están encapsuladas estas moléculas están integradas en unas estructuras y están muy inestables. Y si hay muchas de esas, estos gases aumentan la temperatura de la Tierra. Y tenemos muchos de estos catranes en Canadá y en los bordes de las placas de nuestros océanos. Si abrimos esta especie de tetera, empieza un proceso de calentamiento. ¿Cuál fue el impacto de este calentamiento en la fauna? Primero, en el mar fue una modificación de la atmósfera y de los océanos. Aquí se puede ver un cambio en la composición de oxígeno de la atmósfera y también de la agua de mar, pequeños alemanos como el plancton en una columna de water y otros animales más pequeños en la parte más baja del mar. Ambos muestran decremento en el oxígeno. También hay una acidificación del océano. Se puede ver aquí que hay secciones testigos tomados del fondo del mar, y estas secciones del fondo se puede ver un cambio de color entre estas dos partes, y esta parte de arriba hay más claro, más oscuro, y se puede ver entonces y estos todos muestran el tiempo exacto de este calentamiento. Entonces tienen cambio en la acidificación del agua como tenemos hoy día. Muchos microorganismos desaparecieron en ese momento. La curva roja se puede, lo antiguo, lo reciente, se puede una baja en la vía marina. Entonces la adaptación y la evaluación no son suficientes para superar las crisis. También hay impacto en la tierra. Por ejemplo, se ven los mamíferos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Se puede seguir el porte, el tamaño de los mamíferos, y aquí hay una caída en el porte de los animales. Estos fueron, antes de la crisis eran 9 kilos, y después de la crisis pesaban 4 kilos, y después se recuperan. Otro cambio es la migración de la población de animales. Por ejemplo, tener la primera aparición en América Norte de los ancestros de los primates o de otros animales que son y por la primera en Norteamérica aparecen primates. Y vamos. Aquí se ve uno que es muy tierno, es una mascota muy bonita. ¿Qué pasa durante el calentamiento? Este animal vivía aquí, en toda Siberia hoy, y durante la crisis, este corredor verde de bosques, que era continental en ese momento, entonces tenía muchos bosques, y el animal continuó a migrar y se introdujo en América del Norte y se desarrolló en América del Norte, y aparecieron nuevas especies en América del Norte. Y de repente continúa su viaje y termina en lo que es Italia hoy día. Se ve que hay una gran migración, que es un animal muy tierno, y debido al calentamiento.
Es un tipo de cambio. And you have also biological impacts Y también hay impacto biológico en la Tierra. Esto fue un artículo muy reciente el año pasado. Aquí en el medio de la crisis, esta barra se muestra el impacto de los insectos que comen plantas, hojas. Aquí se puede ver que antes de la crisis era muy favorable para todo tipo de insectos que comían hojas, se podían comer las hojas desde muchas partes, desde el centro, desde el borde. Eso tipo de cambio en la crisis. Muchas conclusiones para este capítulo. El PTM fue un clima de cambio rápido y drástico, pero demasiado rápido para que para el tiempo de hoy. También está relacionado con muchos otros cambios, la renovación fáunica, la extensión de las migraciones, el Pleistoceno no es el único factor de cambio. Otros factores son también hay cambio el pH, la acidez y la cantidad de oxígeno. Y el calentamiento también ocurre en un planeta que ya tenía un estado de invernadero. La ventaja es que la fauna y la flora fueron adaptándose a todo. ¿Qué pasa hoy? El último capítulo. Es interesante preguntar la pregunta: ¿cómo sería esta sexta gran extinción? La antigua crisis eran como experimentos a escala real. Podemos aprender algo. Pero no uno en particular puede ser visto hoy como un análogo. El interés de la crisis antigua es representar un ejemplo o una muestra estadística de específicas situaciones para poder hacer comparaciones con el estado de hoy. ¿Qué pasa hoy? La crisis de hoy. Este es un paper muy reciente del año pasado. Aquí tenemos barras que corresponden a diferentes medio ambientes, de sabana, etc. Y aquí tenemos los límites. Cada vez que está en este lado de los límites significa que no está en una muy buena situación. Aquí estamos a salvo, aquí no estamos más a salvo. Hay varios tipos de impactos. ¿Cuáles son los pasos para estar en peligro? Esto corresponde a un problema. Y este problema puede ser modelizado y ha sido modelizado recientemente en 2012 y se puede ver el cambio de colores los cambios que hay en el ecosistema son en verde oscuro. Aquí estamos casi aquí, la mitad del ecosistema se ha cambiado a otro sistema. Y de acuerdo con este estudio se predice que después de un cierto punto vamos a cambiar rápidamente a un nuevo ecosistema. Eso es teórico, por supuesto, pero muestra un punto de clave en donde se cambia. Vamos a ver para ver cómo reacciona el ecosistema. Algo, una extrapolaciones. Aquí tenemos información de un estudio de cambio del ecosistema que incluye la fauna. Me gustaría hacer una comparación. Si consideramos los últimos 500 millones de años y los dejamos en capas de 1 millón de años cada uno, y consideramos la tasa de extinción de una capa a la otra. En este caso, demasiado rápido. En este caso podemos ver que tenemos un ruido estándar, donde vemos que el 20% de la especie desaparecen en promedio de una capa a la otra. Y vemos la extinción masiva de esta crisis es la tasa de extinción de 80%. Si nosotros expandimos de un diagrama al otro, terminamos
para los mamíferos, 8,000% of extinction in 1 million years. En 1 millón de años hay una tasa de 8.000% de extinción. Es decir, todos los mamíferos están es decir, todos los mamíferos están extinguidos antes de esta capa de 1 millón de años. El mensaje entonces I am not very honest because no es muy honesto porque estoy comparando an instantaneous speed una velocidad de extinción de con un promedio de 1 millón de años, así que no es muy honesto. Even if I am wrong of 1 order of magnitude, I remove a zero. Pero si saco un orden de magnitud, saco un cero aquí, imagínate, incluso si saco 2 ceros, igual me quedo con 80% de una tasa de 80%. Sigue siendo una de las más grandes crisis de extinción de los últimos 500 millones de años. Entonces, no es muy bueno saber esta noticia. This is the same about Esto es lo mismo, magnitude. This is the pero extinction respecto magnitude. de las Here you magnitudes de have extinción. Aquí past tenemos extinctions. You unas see you have extinciones over masivas, 75% of extinctions. más de 75% de extinción. Y esta es la tasa de hoy día. No es tan numerosa la tasa. En negro solo en especie en peligro, pero esto para decir que tiene que ver con la crisis. Estamos realmente al principio del camino de la crisis. Estamos en el principio del camino hacia nuestra crisis. Pero aquí tenemos lo mismo, pero con la magnitud de extinción. Estamos aquí, estamos muy lejos de esta parte que corresponde a las crisis más antiguas, pero si se ve a la pendiente de esta curva, se puede decir que es bastante empinada. Esta es la velocidad, esta es la magnitud. Esto significa que estamos justo al principio del camino, pero vamos muy rápido en este camino. Vamos mucho más rápido que la crisis antigua. Y esto es muy preocupante porque estamos demasiado rápido para este camino, demasiada velocidad. So, are we the component of a big crisis? ¿Cuáles son los componentes de una gran crisis? A lesson from the past is La that lección del all pasado es que crises have todas las been crisis han sido multifactorial. multifactoriales. The present day La de hoy crisis día is also también multifactorial. es You multifactorial. have pollution, you have Tenemos climate polución, change, tenemos you have cambio de displacements clima, of species with tenemos invasive desaparición species, de we have especies, tenemos surexploitation of tenemos resources, sobreexplotación de los for example, for recursos, fisheries, la and so on. los pescas, So it's about etc. the same. Entonces más o menos lo mismo. A lesson from the past Otra is that lección del crises pasado es have que las never been crisis mass nunca killings. son de The matanzas present day masivas. crisis is not even a mass killing. Tampoco And I es will la give presente. you a short example about Un this pequeño bird, which ejemplo is a common bird in propósito Europe. de este pájaro que es muy Chickadees, común blue chickadee, very cute bird. en Very nice small Europa, bird. un pájaro muy... And what's happened in the last 30 Pero ¿qué ha pasado en los years últimos in 30 Europe? días en Europa It con este happens pájaro? that Resulta que 25%, un cuarto de small birds estos pájaros chicos han desaparecido. They vanish. They are no more there. We lost Desaparecieron. 420 millions of birds in Europe. Hemos perdido Not 120 a single millones species de disappeared. pájaros en Not a el, single y species ninguna disappeared. especie en It's only a particular ha matter of desaparecido. disappearance of individuals. No hay ninguna Because the desaparición de success of individuos. reproduction, well, Es el is less éxito de and la less. reproducción Because baja, of es cada vez agriculture, menos. because of Por causa de la destruction of habitats agricultura, and so la on, destrucción del hábitat, birds are etc. not Pero producing young birds. entonces no están produciendo They are huevos not producing any more young birds, so no you se have están less and reproduciendo, less entonces hay cada birds vez on the menos planet. pájaros en el planeta. And in Europe, in particular, En particular en with no Europa, disappearance of species. sin desaparición de especies. And the Otra lesson from the lección past is that crises la are crisis tipping points, tienen and the pic, tienen present day punto de crisis pic, could punto de also inflexión, have y tipping también las del points, presente because tienen eso switch to other states porque relatively el rapidly. ecosistema está cambiando hacia otros So are we going estados. toward the new structuration Estamos of yendo hacia biosphere? una nueva At estructuración least de we la have to ask biosfera. the question. Tenemos que hacernos la pregunta. And maybe this new biosphere will not be as favorable as Quizás the una one nueva of biosfera no today va a ser tan for human favorable beings. como la de hoy para los seres humanos. But the originality of this present day crisis is that for the very first time, pero a por la primera species vez en esta is crisis in the nueva, game. This están las crisis is especies due to a en species, este which is está our species. dueño, digamos, the very causado por first una time it happens in the especie history of que somos Earth. nosotros. And where is the problem? ¿Dónde está el problema is entonces? that El problema we está are en que numerous. somos muy numerosos. I am glad we are numerous in this lecture room Estoy today. feliz que sean tan But numerosos hoy día en esta we are conferencia, numerous on pero somos muy numerosos en el planeta. And I am sorry, but we are moving. Pero también estamos I came from moviéndonos. So we are moving. This means that we are multiplying our impact on Earth. Estamos entonces multiplicando And nuestro very impacto en la sorry Tierra. for the ladies in the assistants, in the audience. Pero But
Lo siento por las mujeres aquí, pero somos grandes. Somos una especie muy grande, muy numerosa. El promedio de una especie en la Tierra es de una bacteria. El de un animal es de un insecto chico, de un escarabajo. Así que somos numerosos, nos movemos y somos muy grandes. Pero es parte del problema. Desde eso, ¿hacia dónde vamos? No estoy seguro. Depende de nuestra decisión. Una cosa segura. Incluso si una nueva tierra existe, va siempre a estar demasiado lejos para nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Bruno. Por favor, asiento. La verdad es que es muy interesante. El doctor Bruno David de Francia, hablando de las crisis que han afectado a lo largo del mundo. En este momento inicia entonces el panel Biodiversidad y Cambio Climático de este bloque 2 del Congreso del Futuro. Continuamos nuestra transmisión a través de www.campustv.cl, redmaule.com y radioemisoras de la Universidad de Talca. En este momento entonces los dejamos con el moderador, doctor Enrique Mundaca, académico de la Universidad de Talca, quien moderará este panel de la primera jornada del Congreso del Futuro aquí en el Maule. El doctor Samuel Ortega tendrá 20 minutos para exponer, ¿cierto? Okay. Así que, por favor, adelante. ¿Tienes el...? Ah, ok. No, se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. El pointer no... Ok, estamos. Bien, bueno, el tema que les voy a presentar es el cambio climático, un desafío ético para la sociedad. Yo les tengo que decir que en realidad no soy experto en filosofía ni en ética. Sin embargo, hace 10 años atrás, con un grupo de amigos, me puse a pensar, bueno, en realidad trabajamos en investigación, pero en realidad todos los problemas que nosotros estamos observando hoy día en la sociedad, ¿no es cierto?, los que vimos el año pasado, los que hemos escuchado, y los problemas ambientales me parecen que son de un tema netamente ético. Hoy día, podemos decir, tenemos la tecnología. De hecho, nosotros trabajamos con tecnología para adaptar la agricultura al cambio climático, y de hecho tenemos este programa, ¿no es cierto?, el A2C2, Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático, donde existe un grupo de investigadores dedicados a ese tema. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué se está haciendo? ¿Cómo estamos realmente mitigando o desacelerando estos fenómenos que hoy día nos están afectando a todos nosotros? Mi objetivo de esta presentación, nada más que si yo logro que ustedes después de esta presentación se hagan un análisis personal de qué estoy haciendo yo como persona para poder contribuir a mejorar el medio ambiente, con eso creo que tengo la presentación ganada. Me excuso por los errores que pueda cometer y si hay algunas personas que estén en desacuerdo conmigo, encantados de conversar. He dado charlas en colegios, centros de madre durante estos últimos 10 años y también en colegios profesionales, donde ahí he tenido ciertas discrepancias, pero creo que el cambio climático es un tema que se debe tratar y conversar, pero ya a nivel de persona, a nivel de ciudadano común y corriente. Bueno, todos hemos estado escuchando la televisión, sequías, inundaciones, olas de calor. Hace un tiempo atrás tuvimos olas de calor, ¿no es cierto?, y veíamos la televisión. Ondas de frío en Siberia, acabo de ver en las noticias, temperaturas bajo cero, produciendo fenómenos, digamos, importantes, huracanes. Entonces, todo esto ya nos estamos acostumbrando. Podemos decir, y los que son escépticos, en realidad estos fenómenos siempre han ocurrido en la naturaleza, siempre. Pero hoy día estamos observando que estos fenómenos son cada día más intensos y más frecuentes. Estos fenómenos los estamos viendo y de repente, y hoy día se pronostica, por ejemplo, olas de calor en una semana que pueden producir efectos negativos. Por ejemplo, nosotros nos preocupamos lo que está pasando con India, pero en India hace un año atrás hubieron olas de calor de hasta 50 grados de temperatura donde murieron 1.500 personas. Ese es el impacto que puede llegar a tener, ¿no es cierto?, el tema del cambio climático. Y el cambio climático, según el ex secretario general, es la mayor amenaza para la seguridad a la que enfrenta hoy día el mundo. Y eso se está diciendo hace mucho tiempo. Yo recuerdo el año 85, cuando estaba estudiando mi doctorado, esto lo estudiamos y se hicieron los pronósticos en el 85 y hoy día se están cumpliendo.
Entonces mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy día para trabajar en pos del medio ambiente? Bueno, se debe fundamentalmente, ¿no es cierto?, al incremento de gases invernadero, a la actividad humana. Podemos discutir, ¿no es cierto?, pero esta es mi opinión, creo que las economías han tenido en el mundo un carácter netamente depredador. Hoy día, ¿no es cierto?, la filosofía, y cuando yo estudié en la universidad, tenemos que maximizar los recursos, maximicemos la rentabilidad. Pero nos preocupamos, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Y resulta que la fuerza motriz, lo que mueve hoy día la economía es nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hoy día se está hablando de la agricultura sustentable, en la cual tenemos que combinar los factores económicos, ambientales y sociales. Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, los gases de efecto invernadero por la actividad humana. La actividad humana y el panel intergubernamental en el año 2015 dijo, comillas, es extremadamente probable que la influencia humana sea la principal causa del calentamiento global observado desde mediados del siglo XX. Es una evidencia. Todavía existen grupos legítimamente que dicen que el cambio climático es un ciclo natural. Y efectivamente la Tierra vivió un ciclo natural de alza y bajas temperaturas. Sin embargo, esto se ha acelerado en forma significativa. Por ejemplo, los mayores contaminadores hoy día, por ejemplo, vemos a China, Estados Unidos, India. Y algo bien interesante, fíjense ustedes que China está teniendo un gran consumo hoy día. China consume aproximadamente el 28% de carne a nivel mundial. El año 82 estaba consumiendo 13 kilos, el año 2016 63 kilos de carne, y eso equivale a tirar a la atmósfera 233 millones de toneladas de CO2. Eso es un ejemplo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hoy día las economías se mueven, yo escucho en la televisión, ha bajado el consumo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que aumentar el consumo, incentivar el consumo. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo aumentamos el consumo? Porque el aumento de consumo implica, ¿no es cierto?, una presión sobre los recursos naturales. Bueno, aquí no se me puede apretar por ahí un video. ¿Se puede apretar? Se pasó de largo. Donde esto es un video de la NASA, hay exactamente un video de la NASA, donde muestra, ¿no es cierto?, el invierno del año 2006, y ustedes ven los colores más rojos, indicando la gran cantidad de producción de CO2 y de gases invernaderos que se están produciendo en el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, parte de India. Chile, ¿no es cierto?, prácticamente no es un país, digamos, contaminante, y Australia, ¿no es cierto?, y parte de África, y ustedes ven cómo se intensifica el color, eso significa una mayor producción de CO2. Por lo tanto, entonces está claro, las evidencias que indican que algo que hay que hacer para poder disminuir esta cantidad tremenda de gases que hoy día se están, ¿no es cierto?, lanzando a la atmósfera en pos, comillas, del crecimiento económico. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Hoy día hemos escuchado en la televisión de hielo, ¿no es cierto?, vemos los glaciares. Hoy día hay una cantidad a nivel mundial, y en Chile vemos que los glaciares están desapareciendo. Nuestra blanca montaña, véanla, ¿no es cierto?, yo me acuerdo en noviembre, hace años, muchos años atrás, teníamos nieve. Hoy día la acumulación de nieve es cada vez menor. Aquí vemos un ejemplo que está pasando con el Ártico, también sacado de la NASA. Vean ustedes lo que había, la cantidad de hielo que había en el 84, vean ustedes lo que hay en el 2016. Y esto se está acelerando, el derretimiento se ha acelerado, y por lo tanto estamos viendo, ¿cierto?, un fenómeno importante en la naturaleza. Y vemos acá, ¿no es cierto?, la Antártica. Ustedes ven también la cantidad de deshielo que hay. Y aquí vemos esta placa que poco a poco se está desprendiendo. Se decía que en el año 2050 se iba a desprender, pero ahora esto se está acelerando. Bueno, ¿cómo impacta esto a la gente? Bueno, tenemos inundaciones, sequías, y por lo tanto esto ya deriva a lo humano. Y por lo tanto, cuando tomamos los humanos, tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de que ya cuando estamos afectando la salud y el bienestar de los seres humanos, tenemos que entrar ya al ambiente ético. Bueno, la sequía es uno de los problemas también que ha afectado al mundo. Ustedes ven África, prácticamente un país que está sometido por muchos años a la sequía. Chile es un país que se está pronosticado que vamos a entrar en periodos de sequía, pronósticos, disminución de precipitaciones de un 30 a un 40%. Hoy día, actualmente, tengo que ser antiguo, pero 1/3 de la población mundial tiene escasez de agua. 1/3 de la población mundial. Se proyecta que el cambio climático disminuirá la disponibilidad de agua en muchas regiones áreas y semiáreas, como Chile. Se proyecta que más o menos
esto podría ser bastante significativo, la disminución de precipitaciones, y, ¿no es cierto?, hoy en día más de 70 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua mejorada, agua potable. Por lo tanto, el problema, ¿no es cierto?, a nivel mundial es un problema importante. ¿Y cuál es mi objetivo de estas presentaciones que he hecho? Es que tomemos conciencia. Tomemos conciencia que digamos nosotros, ¿qué podemos hacer? No importa. Alguien me dijo, pero es que yo no puedo hacer nada. No importa. Pero en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, yo puedo transmitirles, ¿no es cierto?, el concepto de la conservación del medio ambiente, y con ello puedo contribuir de alguna manera a reducir estos efectos negativos. Bueno, aquí dice la población con escasez de agua se duplicará. Fíjense ustedes los siguientes 30 años. Hoy día, ¿no es cierto?, uno de los grandes problemas que va a ocurrir, las guerras por el agua. Fíjense ustedes cuánto vale una botella de agua, vale casi $1, 700, 800 pesos, cuánto vale un litro de benzina. Por lo tanto, el agua se está haciendo, ¿no es cierto?, en un recurso bastante importante. Y, finalmente, ¿no es cierto?, ahora también se acaba de hacer unos informes que hablan de los refugiados climáticos. En África, por ejemplo, si no hay recursos naturales, no hay alimentación, se producen guerras y comienzan hordas de emigración. Y estas son situaciones, ¿no es cierto?, que ya se están observando, y uno enciende el televisor o enciende, ¿no es cierto?, ve la prensa, es como algo normal, ya como algo que ya está ahí, bueno, y que siga ahí. Entonces, ¿y qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile? Bueno, estamos sometidos, ¿no es cierto?, al niño y la niña a efectos de cambio climático, sequías que afectan en forma significativa a la agricultura. Aquí vemos, ¿no es cierto?, enfrentados a aluviones, también hoy día, y cerca aquí nomás, ¿no es cierto?, en San Javier, tenemos gente que no tiene agua para beber, le tienen que llevar el agua en camiones aljibe, no más allá de 50 kilómetros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nos está afectando en forma significativa a nosotros el cambio climático. Aquí hay un tema que, no sé, en la prensa tampoco se habla mucho, el famoso glaciar Echaurren. Fíjense ustedes que este glaciar abastece el 70% de agua en la región metropolitana. Y ustedes ven, en 1928-2004, ustedes ven la cantidad de hielo, y prácticamente acá está desaparecido el 2004. Por lo tanto, se prevé que si de continuar el deshielo en forma significativa, se prevé que probablemente la población de Santiago se quede probablemente sin agua para tomar, para beber. Mi pregunta yo, ¿qué se está haciendo para esto? Ojalá que se esté haciendo algo. Ojalá que se esté pensando cómo nosotros vamos a mitigar y vamos a enfrentar este desafío que ya está clarito. Y eso, bueno, los artículos ustedes lo pueden encontrar y es un problema que se nos está viniendo. Bueno, solamente decirle, muchas gracias, solamente decirle, digamos, que vamos a tener un aumento de temperatura. Estos trabajos que hicimos en la región del Maule con el profesor Luis Morales, tenemos aumentos de temperatura significativos en nuestro programa de cambio climático. Ustedes ven todos estos puntitos rojos, en el fondo son sequía, y ustedes ven cómo en gran parte del país hay déficit hídrico en forma sistemática, y curiosamente llama la atención que también en el sur de Chile también hay déficit de precipitaciones y lo estamos sintiendo. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, nuestros pronósticos en general nos dicen que las disminuciones de precipitaciones en la región del Maule pueden ir de un 30 a un 40%. Es decir, tenemos un desafío importante que enfrentar, que es, y creo yo, que para nuestra región y para el país, uno de los principales elementos son las sequías, y el otro elemento importante son los aumentos de temperatura. Acá tengo, ¿no es cierto?, la laguna del Maule. Ustedes ven que la laguna del Maule acá llegó a un déficit histórico, logró subir un poco, pero estamos con un déficit de un 70%. La laguna del Maule, ¿no es cierto?, entrega agua para generar electricidad y también para la agricultura. Y ustedes escucharon hace unos años atrás el conflicto que se produjo entre las centrales hidroeléctricas y los agricultores. Todo esto a la definitiva se traduce, ¿no es cierto?, en problemas, digamos, sociales. Y bueno, los impactos en la agricultura, sequías, acá por ejemplo en el norte, corta de árboles, hoy día por ejemplo el Valle Verde, que era Copiapó, muchos de los parronales se han tenido que cortar porque se les acabó el agua, simplemente se acabó el agua. Pero en el año 90 se les dijo, hagan un manejo sustentable de los recursos hídricos a los agricultores, y no lo hicieron, y hoy día prácticamente no tienen agua, y está quedando muy poca, digamos, agua para hacer la agricultura. Bueno, aquí tengo, ¿no es cierto?, el impacto de la sequía sobre el consumo humano. Fíjese usted que el país, a primer semestre del 2016, gastó 28.000 millones de pesos para llevarle agua a las personas, para llevarle agua, ¿no es cierto?, para que pueda satisfacer sus necesidades básicas. En la región del Maule, 3.000 millones. Llama la atención, por ejemplo, el Biobío, con una cantidad importante de dinero gastado para camiones aljibe, y ustedes ven acá decretos de escasez de agua, 50 decretos entre el 2010 y el 2015. Entonces el problema se ha ido incentivando en forma significativa.
Aquí, ¿no es cierto?, un dato, en los Maulinos, 27.000 a 31.000 Maulinos hoy día no tiene agua potable, ¿no es cierto? Esto fue entregado por el señor Carlos Bernales, ¿no es cierto?, director de la ONEMI regional, y aquí ustedes ven la distribución, digamos, de agua y las necesidades. Curicó es una de las principales, digamos, donde se le lleva agua a la gente. Entonces, conversando con un funcionario de San Javier, me dijo que se entregaban 300 litros de agua cada 3 días. Una familia, por lo tanto, dispone de agua de 100 litros por día para beber y cocinar. Y al final el consumo de personas, retengan este dato, suponiendo 4 miembros, de 25 litros por persona por día. 25 litros por persona por día. ¿Qué dice, no es cierto, la recomendación de la UNESCO? Una persona debe tener al menos 100 litros de agua por día. Y esas personas viven con 25 litros pagos por día. Y la OMC y la UNICEF propone un mínimo de 20 litros diarios para satisfacer las necesidades básicas. O sea, hoy día tenemos ciudadanos maulinos que están no más allá de 50, 100 kilómetros que no tienen agua para satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, aquí tengo un dato, ¿no es cierto?, interesante. Acá, por ejemplo, las comunas más ricas, Chicureo, Las Condes, consumen entre, miren el dato, 600 a 1.200 litros por persona. Sin embargo, las comunas más pobres, aquí veamos algunas, Copquecura, 63 litros de agua por día, Yerbas Buenas, 66 litros de agua por día. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es un tema ya social, es un tema ya humano que de alguna manera nos puede tocar a todos nosotros. Bueno, no voy a pasar de largo esto, esta es la conciencia que debemos tomar cuando nosotros estamos en nuestras casas. Por ejemplo, el ducharse son 60 litros en una ducha de 5 minutos. Yo les pregunto, ¿cuánto se duchan ustedes en sus casas? A mi hija le tengo que cortar el agua porque se ducha como 40 minutos. Entonces, esas son cosas, o lavarse los dientes, y una serie de medidas que podemos tomar para ir ahorrando agua. Bueno, aquí hay datos, por ejemplo, la huella del agua. Fíjense ustedes, cuando ustedes se tomen una taza de café, 140 litros por taza de café, 1 kilo de tomate, 180 litros, una copita de vino, 1.500 litros, no sé, perdón, 1 kilo de azúcar, 1.500 litros por kilo, y en definitiva, ¿no es cierto?, una hamburguesa, 2.400 litros por hamburguesa. Es decir, se utiliza muchísima agua, esto ya está apareciendo lo que es la huella hídrica. ¿Cuál es el objetivo? Es tomar conciencia. Bueno, le he mostrado un panorama, digamos, que no es muy alentador. Me acuerdo una dueña de casa y 2 dueñas de casa se acercaron a mí cuando terminé una charla, muy triste por este tema. Me dijo, ¿pero por qué es tan crudo? Yo le dije, hay que ser crudo porque hay que mostrar la realidad. La realidad, entonces, con eso podemos crear conciencia y después, ¿qué vamos a hacer? Porque hoy día, ¿no es cierto?, hay futuro, hay esperanza, haciendo un manejo sustentable del planeta. Pero la pregunta, y bueno, insistir, ¿por qué no se hace un manejo sustentable? ¿Cuáles son las motivaciones del ser humano que no toma conciencia de esto y hace los cambios? ¿Qué es el manejo sustentable? Bueno, manejo económico. Para el manejo sustentable tenemos que incluir el manejo económico, político, ambiental y social. Y también cambiar los patrones de consumo de las personas. Hoy día estamos en una sociedad consumista, materialista, impersonalista, donde, ¿no es cierto?, el objetivo es el consumo. Pero también tenemos que pararnos y decir, bueno, nosotros dependemos del medio ambiente. Y cada vez que consumimos más, de alguna manera afectamos negativamente al medio ambiente. Por lo tanto, me toqué con este libro de Thomas Hobbes, que a mí me dejó pensando, y se los voy a leer, comillas: la innata bondad del ser humano no existe, y sostiene que el hombre, liberado a su propia voluntad, es un ser peligroso y depredador. El hombre es el lobo del hombre, fuerte. Después, tradicionalmente se ha asumido que la gente es racional, puramente egoísta y que solo coopera por intereses personales, recibir beneficios o evitar el castigo. Yo he dado esta charla y un grupo de personas me dijo, no, con tu planteamiento de la ética ambiental no vamos a llegar a ninguna parte. Sin embargo, creo que hay esperanza. Y creo que la esperanza está en los niños. Creo que la esperanza está en los jóvenes. Y creo que sí hay personas como ustedes que están en esta charla que probablemente digan, algo puedo hacer yo. Por lo tanto, en la búsqueda de la ética ambiental. Hoy día tenemos que incentivar la ética. Hoy día falta ética en la enseñanza universitaria. Hoy día falta la ética. Y lo vemos en los negocios, la ética en el sistema económico, ¿no es cierto?, donde se violan sin ningún problema los patrones éticos y también al alero de la ley, usando la ley, ¿no es cierto?, para favorecer los entornos económicos. Entonces, ¿qué es la ética ambiental? En el fondo es una reflexión. Yo los invito cuando ustedes estén en el bosque, cuando estén en el mar, que reflexionen, ¿no es cierto?, una reflexión profunda sobre mis responsabilidades y deberes con la naturaleza. Sintamos que nosotros somos parte de la naturaleza. No estamos aquí arriba como el hombre se siente, sino que somos parte de ella. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, la ética ambiental lo que busca realmente es que desarrollemos conciencia.
A mí me da mucha pena cuando uno va a la 2 Sur en Talca y ve una horda de personas y yo me pongo a pensar y decir, ¿realmente están conscientes de lo que nos está ocurriendo? Y cuando creamos conciencia, creo que se van produciendo los cambios. Hidroaicén, por ejemplo, es un ejemplo en la cual, ¿no es cierto?, se detuvo ojalá, y se evitó ese daño que se iba a ocurrir al medio ambiente. Esta frase a mí me llamó mucho la atención y siempre la pongo y se las leo, que la dijo este señor, dice, la raíz de los problemas ambientales es la codicia. Los seres humanos deben saber que la codicia servida por el poder es destructiva y por lo tanto negativa. Y el hombre puede hacer el esfuerzo moral de ponerle fin. La única manera de impedir los desastres ambientales es que se produzca una revolución interna en cada ser humano. La revolución, nosotros tenemos que tener una revolución interna para que realmente digamos qué podemos hacer para trabajar por el medio ambiente. Sin embargo, fui a dar una charla, no voy a decir dónde, donde esto a la gente no le interesaba porque estaba probablemente su visión y su objetivo legítimo, ¿no es cierto?, es el dinero. Entonces, ese mensaje se los quiero decir y bueno, a raíz de ello, las Naciones Unidas hoy día declaró, ¿no es cierto?, que calificó que el derecho humano indispensable es el acceso al acceso del agua. O sea, el acceso al agua es un derecho indispensable, un bien social y cultural y producto, ¿no es cierto?, y no es un producto económico. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todo el manejo hídrico, todo lo que hagamos con la naturaleza debe ser por un patrón ético. Les voy a poner un desafío. Un desafío. Suponga que usted es un funcionario de Estado que decide la instalación de una planta industrial en una comunidad pobre. Usted sabe que la planta industrial va a contaminar el medio ambiente y el agua para el consumo humano y que esto puede afectar la salud y el bienestar de 250.000 personas de la comunidad pobre. ¿Cuál es su decisión? Si un enviado de la empresa le ofrece a usted $1 millón para instalar la industria en la comunidad, piénsenlo un poco y les pregunto, ¿qué harían ustedes frente a esa oferta? ¿La aceptarían? Segundo, y si dicen que no y en el segundo intento le ofrecen $3 millones, que significa un sueldo de 5,5 millones de pesos mensuales por 30 años, ¿cuál es su decisión? Se las dejo. ¿Ah? Bueno, perfecto, como ustedes. Pero se los dejo prácticamente a su decisión. Ustedes son los que deciden. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, ejemplos de conflictos éticos, voy a terminar, Hidroaicén. Para algunos es legítimo poner una planta hidroeléctrica y para otros no es legítimo ni ético hacerlo. Pero yo les pregunto, Hidroaicén afecta a 5.900 hectáreas, 6 parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales, 32 hectáreas protegidas privadas. Cada cual, dependiendo de sus valores, va a decidir. Y eso es el debate que tenemos que hacer. Si realmente vale la pena o no destruir este santuario en pos del desarrollo económico. Para algunos es legítimo y para otros no. Bueno, tenemos que entrar en la discusión. Aquí tenemos un caso importante en Petorca y hay muchos casos más. El caso de Petorca se hizo, aquí está el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dice, la falta de agua no es solo la causa de sequía, sino que de una sobreexplotación empresarial de los recursos hídricos. Ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, los paltos como crecen y acá la sequía, aquí ven, ¿no es cierto?, los acumuladores de agua. Eso se dijo hace muchos años atrás y hoy día tenemos una comunidad sin agua para las necesidades básicas y ustedes ven, ¿no es cierto?, que ya la escasez de agua no solo afecta el riego y la producción agrícola, sino que también el consumo humano convirtiéndose en un tema ético y moral. ¿Cuál es nuestra posición frente a eso? Nosotros que estamos formados los profesionales, ¿qué hacemos respecto a eso? Y voy a terminar, entonces quiero terminar con esta frase que dice, el ser humano es aquella parte de la naturaleza donde la naturaleza cobra conciencia de sí mismo. Yo espero que con esta presentación, que no es de mi área, porque soy parte de riego, espero que cada uno por lo menos reciba el mensaje que yo les pretendo decir, porque yo realmente a veces me siento realmente frustrado al ver los problemas que hay, porque tengo la fortuna, ¿no es cierto?, de tener acceso a la información. Sin embargo, uno ve con tristeza que no se están haciendo, digamos, las medidas, no se toman las medidas correspondientes para mitigar esto. La tecnología está presente. Ahora, ¿quién es el encargado entonces de poder hacer estos cambios? Nosotros, ustedes, la gente, el ciudadano común y corriente, que parta, ¿no es cierto?, en su entorno para que realmente produzcamos, comillas. Yo tengo la esperanza que sí, ese cambio interno que nos va a permitir, ¿no es cierto?, tener mejor vida
y asegurarle el planeta a las futuras generaciones. Muchas gracias. Escuchábamos entonces a Samuel Ortega, académico de la Universidad de Talca, con esta importante reflexión que nos ha dejado él, datos preocupantes en materia de cambio climático. En este momento entonces empieza el panel del bloque temático 2, biodiversidad y cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de campustv.cl, radioemisoras de la Universidad de Talca y redmaule.com. 31.000 maulinos sufren de escasez de agua, una cifra bastante preocupante que nos ha entregado el profesor Samuel Ortega aquí en el Congreso del Futuro. En este primer bloque, el reto, dice él, es el manejo sustentable del planeta, a sentirnos parte de ella y a ser consciente de esta responsabilidad que tenemos para evitar el cambio climático. Los dejamos entonces con el panel, con nuestros expertos invitados. Yo voy a presentar al doctor Cristian Figueroa, quien está de panelista, aunque no va a exponer el día de hoy, pero sí va a participar y a él le voy a hacer, de hecho, la primera pregunta una vez que lo haya presentado. El doctor Cristian Figueroa es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile también, es profesor titular del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. Su línea de investigación es ecología molecular y genómica funcional de insectos herbívoros y sus enemigos naturales, investigando principalmente los mecanismos genéticos y moleculares involucrados en la interacción insecto-planta e insecto-insecto, que conducen a procesos de especialización ecológica, el éxito de insectos plagas y sus enemigos naturales, y además la evolución de la resistencia a insecticidas. Bienvenido, doctor. Sí, tengo... perfecto. Tengo ok. Vamos a iniciar las preguntas. Yo tengo una pregunta bastante específica considerando el área y que yo también soy entomólogo. Pero para hacer el tema un poco más global, no solamente centrado en los insectos, una de las cosas interesantes que ocurre con el cambio climático es que se alteran los patrones de vida de muchos organismos, principalmente aquellos que dependen de elementos externos o factores externos como la temperatura. Ese es el caso de los insectos. En este caso quisiera hacer una pregunta bien precisa, pero que creo que es de interés para las personas de esta región, y es ¿cuáles podrían ser los impactos del cambio climático, por ejemplo, en la distribución de las plagas de importancia agrícola en la región? Si nos pudiera dar algunas ideas. Sí. Muchas gracias. Bueno, pero primero mencionar que tengo el privilegio de dirigir el Centro de Ecología Molecular y Aplicaciones Evolutivas de nuestra universidad, que es financiado por la Iniciativa Científica Milenio y por la Universidad de Talca. Y en nuestro centro estamos precisamente estudiando cómo funcionan los agroecosistemas, los sistemas agrícolas, que son ecosistemas también, son ecosistemas manejados por el hombre, pero son ecosistemas. Estos ecosistemas también están expuestos a los efectos del cambio global, no solamente el cambio en cuanto a calentamiento global o disminución de precipitaciones o el efecto de los gases invernaderos, sino que también al movimiento de organismos, las migraciones, las invasiones biológicas. Por lo tanto, es un sistema bastante dinámico y estamos intentando entender estos sistemas y predecir cuál va a ser el comportamiento en este futuro cambio global. Particularmente respecto a la temperatura, los insectos plaga responden agresivamente. En general, muchas especies que ya están adaptadas a temperaturas altas y que son introducidas en nuevas áreas geográficas en donde se puede prever un cambio de las temperaturas, estas van a tender a aumentar los tamaños poblacionales. Lo que significa, por lo tanto, un incremento en las pérdidas económicas producto de las plagas. Recordando que las plagas no solamente son plagas porque consumen al cultivo, sino que porque transmiten virus, que son patógenos de las plantas. Eso involucra además, ¿no es cierto?, implica que aumenta la aplicación de insecticidas, ¿no es cierto?, pero también hay un método alternativo de control de las plagas, que es el control biológico. Sin embargo, el control biológico también se ha predicho que va a disminuir por efecto de la temperatura y por efecto de la acumulación de gases de invernadero, particularmente el CO2. Tiene un efecto
de disminución de la habilidad que tienen los enemigos naturales para encontrar a sus insectos blancos. Por lo tanto, es un problema serio. Si falla el control biológico, se va a recurrir a un incremento en el uso de insecticidas, lo que también tiene una serie de efectos colaterales. Muchas gracias, Cristian. La verdad que es bien interesante. La siguiente pregunta me gustaría hacerla a Bruno. Y la verdad es que estuve pensando... ¿Doctor Jerry? Y estuve pensando sobre qué iba a preguntar. Y la verdad es que quisiera hacerlo un poco más abierto al público en general. En palabras simples, ¿cómo podrías explicar a una persona de la calle, no académica, la magnitud de las extinciones que están ocurriendo hoy en el mundo, producto del cambio climático y sus consecuencias? Las palabras simples son las más difíciles de elegir porque las personas no tienen un background biológico. Pero si pudieras dar un ejemplo de cómo explicar esto, sería interesante para nuestro público. Alors en fait, de hecho, lo decía en francés. Español. En fait, il y a jusqu'à présent pas de cas véritablement documentés ou extrêmement peu d'extinction d'espèces que están ligadas al cambio climático. El cambio climático no ha conducido a extinción. ¿Por qué? Porque cuando hace mucho calor en un lugar, las especies se mueven, se desplazan, tienen tendencia a desplazarse. Le voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo que es hablado de la ciencia ciudadana, que los ciudadanos hacen observaciones. En mi museo en París hacemos mucho eso y lo llamamos eso para los pájaros. Hemos hecho para los pájaros y las mariposas. Y vemos a qué velocidad las poblaciones de mariposas se van hacia el norte, porque ahí para que esté más fresco. Y nos hemos dado cuenta que las mariposas iban mucho más rápido que los pájaros. Es un resultado bastante interesante porque una mariposa vuela mucho más lento que un pájaro. Entonces la pregunta es que es una especie que se desplaza, es una especie que sigue la cintura del cambio climático. No tiene que ver con una velocidad de desplazamiento, sino más bien como una especie sigue o no sigue un proceso. Entonces, el problema que tenemos con el cambio climático es que el cambio va a ser demasiado rápido para que las especies puedan seguirlo. Vemos que los pájaros van menos rápido que las mariposas, y porque de generación en generación una especie de mariposa una generación de pájaros más lenta que una de mariposas. Pero si vemos muy rápido, si el cambio va muy rápido, las especies no van a poder seguir. Entonces, eso va a conducir a una extinción. Pero todavía no estamos ahí. Pero quería llamar la atención sobre el hecho de que lo que cuenta es más bien la velocidad que la amplitud de los cambios. Y ya hemos conocido periodos más calientes, más cálidos que hoy día, pero el recalentamiento que llevó hacia eso ha sido más progresivo y que afecta a la biodiversidad, a la biosfera, que se ha permitido adaptarse a eso. Pero yo estoy respondiendo mal, porque si yo quiero convencer a alguien de la calle, no voy a poder, porque no hay ningún caso documentado de cambio de extinción por cambio climático. Son los cambios de uso, es decir, la agricultura, es el agua, la explotación de los recursos, la polución, etc. Y como lo dije, como yo mencionaba con el crimen del Oriente Expreso, el cambio climático agrega algo, y a medida de ir agregando empieza a ser una cosa que cada vez es insoportable. Es como llevar una mochila a la cordillera de los Andes. Si ponen muchas cosas no va a poder llevar la mochila. Lo mismo pasa con el cambio climático, lo mismo. Podemos poner muchas cosas a la mochila, el cambio climático, los gases efecto serra, y la combinación de todos elementos los que llevan al cambio climático. Y esto es mucho más peligroso para la extinción, la velocidad. Vemos todas las especies, pero cada vez menos individuos, pero cuando disminuyen no habrán más individuos, como vemos el caso en Europa. Merci beaucoup. Mi francés no es muy bueno, pero es un interesante ejemplo, sobre todo lo de las mariposas. Nuestra última pregunta, creo que tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas del público. La última pregunta va para el doctor Samuel Ortega.
La verdad es que fue muy intensa la presentación, me gustó muchísimo. Y ¿Se escucha? espero... sí, está bien, se escucha, ¿cierto? Sí, ya. Sí. Y espero reflejar un poco las inquietudes de algunas personas. La pregunta es simple. Aparte de educación, ¿cómo cambiamos la mentalidad de las personas? Voy a hacer una pequeña observación. El caballero que se fue hace un momento y que dijo que había que nacionalizar, ¿cierto? Él dio una solución política que es muy discutida en muchos países, independiente de las ideologías. Pero hay un problema. Independiente de que se nacionalice algo o no se nacionalice algo, quien lo nacionaliza son seres humanos. Si una transnacional, y quizás me voy a poner un poco negativo al respecto, pero si una transnacional explota recursos en un país para hacerse rica, un funcionario público o una persona independiente puede, que sea nacional, ¿cierto?, puede cometer alguna atrocidad a través de la corrupción, ¿cierto? Por lo tanto, la nacionalización no me sirve si no hay una ética detrás del comportamiento de las personas. ¿Cómo hacemos el cambio? ¿Cuáles son las ideas, Samuel? Si nos pudiera... Perfecto. Bueno, yo pienso de que hoy día el tema de la ética se ha dejado de lado. O sea, hoy día estamos en un sistema, ¿no es cierto?, económico, en la cual el incentivo al consumo, la exacerbación del consumo, ¿no es cierto?, hace que las personas muchas veces pierdan su rumbo. Por lo tanto, yo pienso que el trabajo que se debe hacer es con los niños. Debemos partir fundamentalmente con los niños, mostrándoles, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el medio ambiente, el enseñarle a los niños, ¿no es cierto?, cómo me comporto frente a un árbol, qué actitud tengo yo, por ejemplo, frente a un árbol de 1000 años, cuál es mi posición ética al respecto. Y también creo que charlas como esta, en la cual uno vaya mostrando la realidad cruda, porque es una realidad cruda, y podemos mostrar muchísimos ejemplos que están ocurriendo a nivel del mundo, y específicamente en nuestra región, para realmente producir una conciencia. Y eso pasa por educación, tanto a nivel universitario. Yo creo que el mensaje debe llevar también hasta el ciudadano común y corriente, que entienda realmente la importancia que tiene proteger nuestro medio ambiente. Hoy día creo que están las herramientas para hacer un crecimiento sustentable, no los olvidemos que es sustentable. La trilogía económico, ambiental y social. Son los 3 elementos. Y si no tenemos, y esto ocurre a nivel del mundo, no tenemos, ¿no es cierto?, los partidos políticos, ni los gobiernos, ni los intereses económicos, entonces el ciudadano es el que debe educarse. Y el ciudadano es el que debe exigir un desarrollo sustentable. Y por lo tanto yo veo hoy día, y ojalá, y paso el mensaje, que en las próximas elecciones de presidente, me gustaría ver a mí en la agenda política cuál va a ser la posición que va a tener los próximos gobiernos con respecto al medio ambiente. Fíjense ustedes, en todas las elecciones que han habido, el tema ambiental no es tema, y para mí debería ser prioritario, porque si nosotros no protegemos nuestros recursos, no vamos a poder hacer exactamente nada. Por lo tanto, ahí es donde está. Entonces yo creo, para terminar, educación de los niños, retomar las enseñanzas humanas, incentivar en la universidad. Si estamos enseñando economía, no puede ser una economía metalizada, ni una ingeniería metalizada. Tiene que ser una ingeniería o una educación donde los valores, donde el ser humano juega un rol importante y no sea, ¿no es cierto?, este objetivismo de optimizar recursos, ¿no es cierto?, para maximizar rentabilidad. Porque a la larga eso nos va a pasar en la cuenta. Muchas gracias, Samuel. Doctor David, quería agregar una sola oración más, por favor. Para concluir, me gustaría decirle que el verdadero problema es el hombre sabrá adaptarse a él mismo. Eso debería llevarnos a la ética de la planeta. Nos lleva a una ética del planeta y eso es lo fundamental. Pero como tenemos un cerebro grande y somos inteligentes, deberíamos saber usarlo en el buen sentido. ¿Me permites? Sí, por favor, Víctor, tenemos algunos minutos. Sí. Y después podemos hacer una o dos preguntas desde el público. Solo enfatizar a propósito del Congreso del Futuro, ¿no es cierto? El futuro lo hacemos todos. ¿Y por qué es importante la ciencia? ¿Por qué es relevante financiar a la ciencia? ¿Financiar a los científicos o a la ciencia? A la ciencia. Esto no es el gustito de algunos. Creo que hoy día hemos visto
cómo la ciencia es capaz de generar conocimiento que podríamos llamarlo estratégico, conocimiento que sirve para solucionar problemas del planeta, no problemas solamente humanos, sino problemas del planeta. Para entenderlo, ¿cómo educar si no hay conocimiento? Para educar necesitamos transmitir en ese proceso educacional, necesitamos transmitir conocimiento. La ciencia, por lo tanto, para muchos es liberadora. ¿Por qué es liberadora? Porque nos permite tomar decisiones con menor grado de incerteza. Y eso es fundamental para el diseño de políticas públicas, o incluso para decidir si reciclo o no reciclo en la casa, si compro esto, compro lo otro, ¿no es cierto? La ciencia es democratizadora, por lo tanto. Necesitamos financiar la ciencia, apoyar a la ciencia. Nos democratiza las sociedades, nos hace más libres. ¿Por qué somos más libres? Porque sabemos más. Es más difícil que nos engañen si tenemos más conocimiento. Eso nada más. Muchas gracias, Cristian. Finalizamos el bloque Biodiversidad y Cambio Climático, que formó parte del Congreso del Futuro 2017, que tuvo como sede a la Universidad de Talca. Lo invitamos a suscribirse y a ver más videos y programas en nuestro canal de YouTube.